Tú has sido bueno durante todo este 2023, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia nos han seguido todos los días de nuestra vida. Y hoy te damos gracias por tu sierva, que trae la palabra, para que grabemos estos principios y estas verdades en nuestro corazón, de tal forma y de tal manera que vivamos para ti, Señor. De tal forma que nosotros no nos olvidemos de cómo tú, Señor, nos bendices, y nos bendices cada día, Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amén. Se dice que la música de Satanás es la queja y la murmuración. Y la música del Señor es la gratitud y la alabanza. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. En Renovación Cristiana definimos que hace algunos años que el último día de cada mes iba a ser un día de solo gratitud al Señor, de solo alabanza por todo lo que había hecho durante todo el mes. Obviamente no significa que durante los otros 29 días o 30 días, si es que el mes tiene 31, no íbamos a alabar ni a dar gracias a Dios, sino que ese día con especialidad, nos íbamos a recordar y de una manera intencional íbamos a pasar dando gracias, alabanza y adoración a Dios desde la mañana hasta la noche. Y luego reunirnos ese día por Zoom, en este caso, para que todos pudieran tener la oportunidad de decirle al Señor gracias, gracias por esto, por aquello, por lo otro, por tantas cosas que el Señor nos da en el transcurso del mes. Y así fue antenoche que nos reunimos. Levanten su mano, ¿cuántos de ustedes se conectaron por Zoom? Levanten su mano. Muy bien, como la mitad más o menos. Qué lindo. Y pudimos deleitarnos con los testimonios, llenarnos de gratitud inmensa, llenarnos de fe, de confianza, porque eso es lo que hacen los testimonios, ¿cierto? Nos llena de fe, de confianza en todas las cosas preciosas, reales, genuinas, grandes, poderosas que el Señor hace por nosotros. El Señor me dio el privilegio de compartir la palabra de Dios el jueves en la acción de gracias, y quiero continuar hoy con la temática de la gratitud. La gratitud convierte lo que tenemos en suficiente, dice una frase, y quiero hablar acerca de los principios de la gratitud. Y me gustaría que me los colocaran acá, por favor, ese bosquejo, que son 7 puntos, aunque son muchísimos, pero al menos 7 puntos acerca de la gratitud, de los cuales hablé con las damas el jueves algunos, el día de la, si me los colocas más grandes, por favor, el día de la reunión de acción de gracias, hablé de otros y hoy quiero hablar de otros. Entonces, este es el bosquejo de la temática. Dice: la gratitud es una respuesta a la misericordia de Dios. La gratitud es fruto de ser conscientes de la obra de Dios a nuestro favor. La gratitud y la adoración van de la mano. La gratitud debe ser congruente a la respuesta recibida. Las bendiciones presentes se pueden convertir en obstáculos para ser agradecidos. 6, el Señor espera que seamos agradecidos. Y 7, la falta de gratitud es una de las manifestaciones del hombre para hundirse en su condenación. Pueden quitarlo, por favor. No, déjalo que lo están sacándole. Sí, ok. Pueden sacarle foto. Esta temática es un estudio de el libro de San Lucas, el capítulo 17, versos 11 al verso 19. Y dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias al Señor. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, yo te ruego que bendigas tu palabra en el corazón de cada uno de tus hijos que la va a escuchar hoy, Señor. Yo clamo a ti, Señor, que esta palabra traiga gran bendición a nuestra vida. Que nos hagas como el uno, no como los 9. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Primer punto que compartía entonces es que la gratitud es una respuesta a la gracia y a la misericordia de Dios. Esos hombres leprosos estaban condenados al ostracismo, condenados a la soledad, condenados al abandono, porque así decía la ley, que cuando una persona le aparecía lepra en su cuerpo debía ser completamente aislada. Y el Señor, estos hombres van delante de la presencia del Señor, o no delante, sino de lejos, porque nos dice que de lejos, que comenzaron casi a gritar, ¿cierto? A dar voces y a pedir sanidad. Y el primer punto dice que la gratitud es una respuesta a la gracia y a la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque los leprosos entendieron que no era obligación del Señor sanarlos. Por eso dijeron: ten misericordia. Clamaron por misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es concederle a alguien lo que no se merece. Misericordia es eso. Por misericordia el Señor nos salvó. Por misericordia el Señor nos responde las oraciones. Él no tiene obligación. Él no tiene ninguna obligación con nosotros. Pero es por la misericordia que Él mueve su corazón y nos favorece, nos ayuda, nos bendice, nos provee, nos protege, nos da vida, nos da salud. La gratitud es una respuesta a la gracia y a la misericordia de Dios. El énfasis desmedido de esta época, y estoy haciendo un breve repaso de los primeros puntos, es la época de los derechos, ¿sí? Estamos en una etapa de la vida donde todos son los derechos, ¿cierto? Respétame mis derechos, respétame mi espacio. Todos son los derechos. Respete los derechos de tal cultura, de tal grupo, de tal persona, de tal otra. Respetar los derechos. Y no es que eso esté mal, sino que es una exageración en esta época, ¿ya? Pocas responsabilidades y muchos derechos. Y en los hogares, ¿cómo se ve eso, no? En esta época. No fue así en mi época. Mi papá nos decía algo y nos daba privilegios, pero esos privilegios tenían responsabilidades. En esta época, los hijos manipulan a los padres, no porque los niños tengan la culpa, son los papás los culpables, de que les dicen a los niños y en los colegios todos los derechos, pero pocas responsabilidades. Estamos en una época tremenda, donde poca gratitud, muchos derechos. Segundo punto, la gratitud es fruto de ser conscientes de la obra de Dios a nuestro favor. Es tan común, ¿cierto? Pedir y pedirle al Señor y clamarle al Señor, y eso es muy bueno que lo hagamos. Y cuando el Señor nos responde, a veces de formas que uno jamás se hubiera imaginado, a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de una acción directa de Él o a través de algo que el Señor hace, cuando Él nos responde y que nos lo concede por pura gracia, al poquito tiempo, a los poquitos días o a veces hasta las poquitas horas, perdemos la conciencia de quién fue que nos lo dio y qué fue lo que el Señor hizo por nosotros, ¿ya? Y por eso el Señor en el Antiguo Testamento se tomó el tiempo de enseñarle claramente a sus hijos de que lo que recibían, las victorias que Dios les daba,
No era porque ellos eran fuertes y poderosos, ¿sí? Sino por la bondad de Dios. Pasó con Gedeón cuando fue a la guerra y después de que tenía que enfrentarse a un ejército poderoso y él tenía 30,000 hombres, lo reduce hasta que quedan solo 300 hombres y el objetivo fue para que no se gloríen y para que no se crean sabios y poderosos, sino que le den la gloria a Dios. Y así pasaba vez tras vez, ¿cierto? Vez tras vez. Vez tras vez porque el Señor quería grabar en el corazón de sus hijos dependencia de Dios, no autosuficiencia. Somos tan autosuficientes los seres humanos, somos tan creídos, tan engreídos, que el Señor cada vez tiene que bajarnos el moño, cada vez tiene que usar cosas para decirnos, tú no dependes de ti mismo, tú dependes de Dios. Amén. No fue que los 10 leprosos, o los 9, perdón, no se dieran cuenta de lo que el Señor había hecho. ¿Cómo no se iban a dar cuenta? Si el cuerpo de una persona leprosa era algo verdaderamente terrible, desagradable, ¿sí? ¿Cómo no se iban a dar cuenta cuando ellos iban camino a mostrarse a los sacerdotes, que el Señor les dijo, vayan y muestren a los sacerdotes? En el camino ellos tuvieron que haber observado sus manos, como a los que les faltaban dedos, porque ya la lepra se los había carcomido, ¿cierto? Como las orejas que ya no tenían, que estaban la mitad de sus orejas, como la piel que estaba llena de llagas se comenzaba a convertir en una piel sana. ¿Cómo nos mirándose el uno al otro? Ellos sí se daban cuenta, claro que sí. Pero hubo uno solo que regresó, uno solo que regresa a darle gracias a Dios. La gratitud es fruto de ser conscientes de la obra de Dios a nuestro favor. Todo don perfecto y toda buena dádiva descienden de lo alto, de nuestro Padre Celestial, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. De Él descienden tus bendiciones, hijo de Dios. No es porque tú seas muy capaz, pero qué poca es la gratitud que realmente tenemos. El pueblo de Dios se olvidaba con muchísima frecuencia. Perdían conciencia de lo que Dios les había dado. Y pasó en el Éxodo. Continuamente pasó en el Éxodo. ¿Qué tenía que soportar Moisés? La murmuración y la queja del pueblo de Dios. ¿Sí? Y hubo alguna vez que aún se quejaron por el menú. No recordaban de dónde los había sacado el Señor. No recordaba cuánto les tocaba trabajar para tener un pedazo de pan allá en Egipto. Cuánto látigo recibían porque eran esclavos. No, ellos se cansaron del pan que Dios les había dado. A veces me parece como los hijos que cuando la mamá se esfuerza en hacer la comida, ¿cierto? Y el padre se esfuerza en trabajar para llevar la comida a la casa. Y a veces hay hijos que dicen, y otra vez pollo, otra vez carne, ¿sí? Qué tremendo es nuestro corazón. Importante darle gracias a Dios. Tercero, la gratitud y la adoración van de la mano. La gratitud y la adoración van de la mano. Cuando usted encuentra en la Biblia la palabra acción de gracias o alabanza, ¿cierto? Eso es una cosa es igual casi a la otra, aunque son cosas diferentes, pero van muy de la mano. Gratitud y alabanza. Gratitud y alabanza van de la mano, ¿ya? Gratitud y adoración van de la mano. En Lucas capítulo 17, dice en el verso 15 al 16 que este leproso, ¿cierto? Cuando regresa a dar gracias a Dios, dice, glorificó a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra dándole gracias a Dios. Cuando alguien hace algo a favor de nosotros, eso es maravilloso y cuánta gratitud hay en el corazón. Sin embargo, hay veces nosotros hacemos cosas buenas y hacemos favores con motivaciones equivocadas, ¿ya?
O sea, yo voy a dar esto porque yo sé que esta persona me va a ayudar en el futuro a algo. Yo doy esto porque me conviene. Pero para Dios, Dios nunca nos bendice, ni nos hace favores, ni nos ayuda porque a Él le conviene. Él nunca tiene una segunda motivación, unas bajo la manga. Él lo hace por pura bondad y por pura misericordia. Cuando nos sana, nos bendice, nos ayuda. Cuando hace esas cosas tan preciosas que escuchamos el jueves pasado, ¿sí? Cómo el Señor guardó de una manera tan extraordinaria a esta familia de Yamile que iban en el carro. Y las dos familias completas allí, ¿no? Con sus niñitos y todo. De un accidente donde el carro queda en pérdida total. Y a ellos no les pasó un rasguño. Un rasguño. Carro, pérdida total. ¿Qué es eso? Qué grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Qué grande es la misericordia de Dios. La gratitud y la adoración van de la mano. En el Salmo 111 dice, alabaré al Señor con todo el corazón. En el Salmo 100 dice, entraré por sus atrios con alabanza y por sus puertas con acción de gracias. Y uno encuentra en los salmos expresiones de gratitud impresionantes, la gente levantando las manos, adorando al Señor, cantándole al Señor, glorificando a Dios. Este leproso, que no sabía de adoración porque era samaritano, resulta que los samaritanos poco conocían la palabra de Dios, prácticamente estaban en una secta. Ellos no conocían las escrituras como si la conocían los judíos. Sin embargo, regresa después de recibir la bendición y se postra y adora y alaba y glorifica y expresa, le expresa gratitud al Señor. A él no le importó dejar a los otros 9. Yo no sé si los otros 9 seguramente hasta intentarían decirle, no, ya recibimos la bendición, ya, listo. Él va y adora a Dios. La gratitud y la adoración van de la mano. Punto 4, la gratitud debe ser similar a la respuesta recibida o debe ser congruente a lo que recibimos, ¿cierto? Nuestra gratitud debe ser congruente, debe estar a la altura de lo que recibimos. Verso 13. Miren cómo se acercaron los leprosos al Señor. Observen los detalles de los 10 leprosos. Dice, alzaron la voz, ten misericordia. Y en el verso 15 se registra cómo fue la forma que este leproso adora a Cristo, ¿sí? Me da a veces dolor, tristeza, cuando observo a algunas personas en la iglesia, ¿no? En el tiempo de adoración y alabanza, que es como si estuvieran, no sé, dándole hurras a no sé a quién. Porque ni siquiera, digamos, al equipo de fútbol, los que les gusta el fútbol, hacen eso cuando van al estadio, ¿no? O cuando están viendo por la televisión y su equipo va ganando. La adoración debe ser congruente a lo que usted y yo hemos recibido. ¿Qué ha recibido usted este año de parte del Señor? Haga la cuenta. Yo les ruego que hagan un ejercicio, ojalá hoy mismo. Tomen una hoja de papel o su computador. Ojalá una hoja, ojalá algo físico, para que usted pueda colocarlo y estarlo viendo. ¿Qué ha hecho Dios por usted este año? ¿Cuántas bendiciones el Señor le ha dado? ¿De qué lo ha librado el Señor? Escríbalas, escríbalas. Seamos congruentes en adoración, en gratitud, en alabanza al Señor. La ingratitud está muy ligada a concentrarnos en lo que no tenemos, en lo que no hemos recibido, en lo que nos falta. Cuando usted observa en el matrimonio, por ejemplo, y usted comienza a pensar en aquello que su esposo no es, que su esposa no tiene, que su esposo le falta, créame que comienza a tener un corazón lleno de ingratitud y a centrar su corazón en esos faltantes. ¿Qué nos pide el Señor? Ponga que nosotros centremos la mente y el corazón en lo que Dios nos ha dado, que es demasiado y que no nos lo merecemos. La gratitud debe ser congruente a la respuesta recibida.
En el Salmo 66, verso 1 al 3, dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, poned gloria en su alabanza. Digan conmigo: alabad a Dios con alegría toda la tierra, poned gloria en su alabanza. O sea, es algo que yo debo hacer, ¿sí? Es algo que yo debo hacer, poner gloria. O sea, no puedo estar alabando a Dios con un corazón frío, indiferente, como si nada hubiera ocurrido, como si nada hubiera pasado. Poner gloria en su alabanza. Dice el Salmo 9, verso 1 y 2. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Eso es alabanza. Contarle a otros, compartirle a otros las maravillas del Señor, eso es alabanza. No es solamente venir a cantar 3 canciones aquí el día domingo. Dice: te alabaré, Señor. Salmo 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. No se imaginan cuánta gozo hay en mi corazón y cuánta alegría con el testimonio que nos compartió Glorita el día de la gratitud al Señor. Cuando compartió de Cristo a su hijo, a su nuera, ¿sí? Cuando le compartió del Señor, y no solamente su hijo quiso que ella les hablara de Cristo y recibiera a Cristo en el corazón, sino que mandó a traer a sus hijitos que andaban por allí. Tráigame a los niños. Así fue, ¿verdad? Qué cosa tan bella. Eso es gratitud. Eso es gratitud. Aquí lo dice: te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Es que usted le cuente a otros lo que Dios ha hecho por usted. Eso es gratitud. Que usted evangelice a otros. Que usted le hable a otros de Cristo. En el viaje que Dios nos permitió hacer, tuve la oportunidad de sentarme al lado de una niña más o menos de entre 25 y 28 años. Estaba en un parque. Yo estaba descansando allí, o iba a descansar, y no había una sillita. Entonces me senté y le dije permiso, y me dijo sí, listo. Y al ratico Dios colocó en mi corazón lo que tenía que hacer con esa niña: compartirle las maravillas del Señor. Y le hablé de Cristo, le hablé del Señor, le hablé de que ella podía tener perdón de pecados por medio de Cristo. Le hablé de que su tristeza y su ansiedad podían ser sanadas por el Señor, pero que lo más importante era que fuera limpia del pecado, y que había uno que le podía limpiar de los pecados. Y todo comenzó con una conversación donde ella me dice: estábamos frente a un lago. Ella me dice: este es un lugar donde yo vengo con frecuencia cuando estoy ansiosa, cuando estoy preocupada. Me dio papaya allí. ¿Cierto? Dijo: y estos momentos y estos lugares, estos espacios para mí son tan maravillosos. Y le dije: qué bueno. ¿Y qué otros lugares te han impactado, te han impresionado? Me dijo: no, pues cuando estuve allá en la nieve, me dijo, allá en yo no sé dónde, y aprendí a esquiar en 3 días. Qué maravilla. Dijo: uy, para mí la nieve es algo maravilloso. Yo le dije: sabes que yo tuve una experiencia muy profunda en mi corazón hace algunos años, cuando Dios nos dio la oportunidad. Le dije así: cuando Dios nos dio la oportunidad de estar en Suiza, y el Señor permitió que estuviéramos en los Alpes suizos. Yo no conocía la nieve, y llegamos de noche, y obviamente yo no vi la nieve porque era de noche. Pero al otro día, cuando apenas me levanté y desayunamos y salimos allá a las montañas, le dije: no te imaginas el impacto que tuve en mi corazón de ver la nieve, de ver la blancura de la nieve. Y lo que vino a mi mente fue un texto de la Biblia que dice que cuando un corazón es perdonado de sus pecados, se vuelve más blanco que la nieve. Le dije: Dios, yo le estaba compartiendo, y ella me miraba y le dije: sabes que cuando uno está en pecado, el corazón es negro, ennegrecido, pero no hay cosa más bella y más blanca que la nieve, que un corazón limpio por Cristo Jesús. Bueno, seguí hablándole de Cristo, hablándole. Eso fueron como unos 20 minutos más o menos. Hay que hablar de las maravillas de Dios. Esta niña quedó con el corazón bien dispuesto para el Señor, bien dispuesto para el Señor. Se llama Candela. Esta niña se llama Candela, sí. Candela.
Son nombres diferentes a los nuestros, ¿no? Bueno, contar las maravillas del Señor. Una forma de ser grato es decirle a otros qué ha hecho el Señor por usted. ¿Cómo fue la gratitud de Zaqueo? En Lucas capítulo 19 encontramos la historia de Zaqueo. No necesitas colocármela. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre muy bajito, muy pequeñito, que se subió a un sicómoro a ver a Jesús. Y cuando Jesús pasó por allí, el Señor le dijo: bájate, Zaqueo, porque es necesario que hoy vaya a tu casa y repose en tu casa. Y Zaqueo nos cuenta la historia que fue tocado por la palabra de Dios, por el Señor, ¿sí? Tanto que él dice, y miren lo que dice: descendió a prisa y lo recibió al Señor con gozo. Desciende de ese lugar a prisa, dice, y recibe al Señor con gozo. Y luego le dice, allí estando lleno con otras personas: la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado, lo devolveré cuadriplicado. Fue un hombre que entendió que la salvación cambiaba su corazón, su perspectiva para vivir, su actitud hacia los demás, y que tenía que haber una restitución del pecado en el que él estaba, porque era un recaudador de impuestos. Era un hombre que había esquilmado a muchos de ellos y los había robado. Dice: se los voy a devolver 4 veces. ¿Cómo fue la gratitud de Zaqueo? De una magnitud inmensa, ¿verdad? Eso es gratitud. Eso es ser congruente. La gratitud debe ser similar a la respuesta recibida. ¿Cómo fue la gratitud de David? ¿Recuerdan ese texto bíblico donde dice que después de que el arca fue llevado en el pueblo de Dios, después de que él fue nombrado como el rey, dice que David comenzó a danzar y a danzar con gozo, con júbilo delante del Señor? Dice que él iba y lo que se le ocurrió fue alabar a Dios de tal manera que él se despojó de sus vestiduras reales, quedó digamos, como en ropas menores, y no le importó en lo más mínimo hacer el oso, hacer el ridículo, ¿sí? No le importó. Él adoraba a Dios, alababa a Dios con júbilo. Lean ese texto. Glorificaba al Señor, honraba al Señor, le daba gloria, le daba honra. De tal manera que cuando regresa a su casa, la esposita, bien superficial, le dice: ay, no, qué ridículo hiciste, David. ¿No te da pena tú, el rey, en ropas menores, danzando? Y él le dice: es que yo no lo he hecho delante de la gente, yo lo he hecho delante de mi Dios. Nadie es rey delante de Dios. Nadie es nada delante de Dios. Yo alabo al Señor, yo lo adoro, yo lo bendigo, yo lo glorifico porque Él es mi Dios, Él es mi rey. Palabra más, palabras menos, ¿no? ¿Cómo alaba usted a Dios? ¿Cómo es su alabanza? ¿Cómo es su gratitud? ¿Es congruente a las bendiciones que ha recibido? Él cantó, no se avergonzó. ¿Cómo fue la actitud de alabanza y gratitud del apóstol Pablo por la salvación que había recibido? Dice: todo lo tengo por basura con tal de servir y honrar a aquel que me salvó. Todo lo tengo por basura. Él no se apegó a todas las cosas materiales que tuvo en el pasado, ni a los títulos, ni a los honores. Dijo: todo lo tengo por basura con tal de conocer a Cristo, a mi Señor, a mi Salvador. Él es la razón de mi vida. Vivo para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Esa era la perspectiva que él tenía. ¿Cómo fue la actitud de alabanza de él? De despojarse de todo lo demás y decir: lo más importante es tener a Cristo. Vivo para Cristo, vivo para Él. Estos leprosos, estos 9 leprosos, no fueron conscientes de lo que Dios podía hacer por ellos. Que no era solamente sanarlos, que el Señor podía hacer mucho más por ellos. Estos leprosos tenían claridad meridiana de lo que el Señor había hecho. En Levítico, el capítulo 3, el verso 45, dice que cuando un leproso, ahí en ese capítulo está toda la ley de los leprosos, de qué tenían que hacer
de cómo tenían que tratarlos, de qué tenían de qué deben cuidarse, ¿cierto? Cómo ellos no podían volver a tener contacto ni con sus hijos, ni con su esposa, ni con sus seres queridos, ni pasar ningún evento en comunidad, no podían ir a su iglesia, no podían alabar a Dios, ellos no podían hacer absolutamente nada. El sacerdote la mirará y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha y esta pareciera ser más profunda que la piel, es lepra que salió en la quemadura y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Allí aparece una cantidad de detalles de lo que es la lepra. Y en esta época se dice, o no se dice, sino que uno de los síntomas de la lepra es que la persona pierde sensibilidad del dolor. ¿Ya? La persona ya, su sistema nervioso hace que no sienta absolutamente nada. Los leprosos comienzan a sentir que tienen lepra porque comienzan a tener escamas en la piel, en los párpados, y luego terribles llagas e hinchazón en su piel. La lepra mata los nervios, pueden destruir todo su cuerpo porque ellos no sienten dolor. O sea, pueden caminar sobre espinas, pueden caminar sobre fuego y no sienten dolor. Y como la piel se va como pudriendo, se pueden tropezarse y sencillamente se les pueden caer partes de la piel. Y en esta situación encuentra Jesús a los leprosos. Es en esta forma. Hombres sin esperanza, hombres abandonados, hombres sin ninguna posibilidad de volver a pensar en sus sueños, de volver a seguir adelante en la vida. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que se hubieran regresado a darle gracias a Dios? ¿Cómo es posible que estos 10 no hubieran venido a postrarse y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga de ahora en adelante? ¿De qué manera quieres que te sirva? ¿De qué forma quieres que te adore, Señor? ¿Cómo quieres que yo viva para ti? La gratitud debe ser congruente a lo que recibimos. No puede ser la gratitud de una persona que es sanada de una migraña a la de un cáncer. No puede ser similar la gratitud de una persona que ora porque su hijo tenga un trabajo, porque no tenía trabajo, a recibir la bendición de ver a un hijo convertido a Cristo, viniendo a la iglesia, adorando a Jesús, viviendo para la gloria de Dios. No puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo la gratitud de una esposa que ora porque su esposo sea menos gruñón, más cariñoso, a ver a un hombre, un siervo para la gloria de Dios, un discípulo de Cristo, un hombre de oración, un hombre que asume la función de ser líder en su casa como Dios lo dice y convertirse en una bendición para toda la familia. A veces pasamos meses y hasta años orando por algo. Y cuando Él nos responde, ¿es proporcional esa gratitud a lo que Dios nos ha dado? ¿Es proporcional? En mi caso, no. Al poquito tiempo, como que doy por hecho que me lo merecía. Qué ingratitud. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Qué importante es aprender a darle gracias a Dios y a alabarlo de verdad. Este leproso se tira a los pies de Cristo. Regresa solo y se tira, así literalmente se arrodilla y se postra a los pies de Cristo. Y lo adora. Y lo glorifica y le da gracias a Dios. Y dice así, entonces uno de ellos vino, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, glorificando a Dios a gran voz.
Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Se postró rostro en tierra dándole gracias. Y este era samaritano. Que si de algo esté repleto nuestro corazón sea de agradecimiento por habernos limpiado de la peor lepra, que es la lepra del pecado. La lepra del pecado. No solamente nos hace a veces personas desagradables, sino lo más terrible es que nos hace desagradables para Dios. La Biblia dice que el pecado hace una división entre nosotros y Dios. Un abismo hay que no lo podemos saldar, que no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para obtener la salvación y el perdón de los pecados. La lepra del pecado nos acompaña desde el que nacemos hasta que muramos. Y si Cristo Jesús no limpia esa lepra del pecado en nuestra vida, si no nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos al Señor con humildad: perdóname, Señor, limpia mi corazón, he ofendido tu santo nombre, voy camino al infierno, Señor, santifícame, límpiame, dame tu salvación, dame tu vida eterna, Señor. Si Él no limpia nuestra lepra, vamos a estar obteniendo cosas que se deshacen con el tiempo, respuestas a oraciones de cosas materiales seguramente, pero no vamos a obtener lo más importante, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Eso es lo más importante. Que le podamos decir: Señor, has hecho mi corazón más blanco que la nieve. Mi corazón era como la de un leproso. La lepra había invadido mi corazón por el pecado, por la maldad. Pero tú, con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, me limpiaste y me santificaste, Señor. La gratitud es la memoria del corazón que ha entendido que todo lo que tiene lo ha recibido por pura misericordia. Punto 6. El Señor espera que seamos agradecidos. Diga conmigo: el Señor espera que seamos agradecidos. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor espera que tú seas agradecido. El Señor espera que seamos agradecidos. ¿Dónde lo vemos esto? Miren el texto en el verso 17. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Qué desilusión, qué dolor. Esto es muy significativo, esta frase que está aquí. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que recibieron lo mismo que tú? ¿Dónde están los otros? Miren la iglesia, lo semivacía que está. ¿Dónde están todos aquellos que han recibido las misericordias de Dios? ¿Dónde están? Dios espera gratitud de nuestro corazón. El leproso que regresa con alabanza, gratitud, adoración, no solo recibe la sanidad de su lepra, sino que recibe algo muchísimo más grande. Miren ustedes en el verso, le dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Qué increíble. Este leproso, el único agradecido, no solamente recibió la limpieza externa, que ya sería suficiente, pero recibió lo más maravilloso, lo más grande y lo más importante: recibió la limpieza de su lepra interior, de su pecado, de lo que lo hacía, de lo que lo tenía en condenación. Recibe la salvación, recibe la vida eterna. Como le pido al Señor que podamos entender cada vez que estamos aquí en la iglesia, cuando invitamos a alguien por primera vez o por segunda, cuando compartimos la palabra de Dios con alguien, que entendamos el valor de la salvación. El leproso regresa con
con actitud de gratitud, pero recibe algo que es imperecedero, imperecedero, la salvación. El apóstol Pablo entendió lo que era la salvación y le llama don inefable en Corintios. Y dice, gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa sin palabras, que no hay palabras para describirlo. Eso significa inefable. No hay palabras para describir lo que es la salvación, lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es comparable a billones y billones de dinero en dólares. No es comparable a todas las cosas que tú puedas alcanzar en esta vida. Gracias a Dios por su don inefable. No hay palabras para describir lo que es la salvación. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salva el Señor? Por su muerte en la cruz. El Señor espera que seamos agradecidos. La pregunta es, ¿será que Dios necesita mi alabanza, mi gratitud? Para nada. Él no la necesita. Dios no necesita la alabanza. Dios no necesita la gratitud. Pero nosotros sí necesitamos aprender a ser agradecidos, entender lo que Dios nos ha dado. Los leprosos eran conscientes de quiénes eran. Eran conscientes de a qué punto habían llegado por su lepra. Ellos eran conscientes. Y por eso claman inicialmente, Señor, ten misericordia. Debieron de ser conscientes para regresar y dar gracias. ¿Será que el Señor demanda gratitud porque la necesita? De ninguna manera. Pero nosotros sí necesitamos aprender a ser agradecidos de corazón, no de apariencia. Y la Biblia enfatiza este principio de muchas maneras en la Biblia, en los diferentes textos. Por ejemplo, en Efesios 5:20 nos dice, dando gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pueden decir conmigo, todos juntos, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el Salmo 119, 164, dice David, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. En 1 Tesalonicenses 5:18, dando gracias en todo, dice la palabra de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuándo debo dar gracias a Dios? Siempre. ¿En qué circunstancias debo dar gracias a Dios? En todo. Todo. Todo es todo. Todo es todo, ¿cierto? A lo mejor alguien está pensando aquí, ¿será que tengo que darle gracias a Dios por esto, por eso tan desagradable, por estas pruebas, por estas dificultades? Sí, la Biblia te dice que sí. Aún en las dificultades y pruebas, saber que Dios las está dirigiendo, que Dios las está permitiendo, que el Señor tiene propósito en ello. Por eso puedo darle gracias a Dios, sabiendo que Él está al control. Daniel capítulo 6, verso 10. Daniel capítulo 6, verso 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes de continuo, dando gracias de continuo. Lo dice en una versión. O sea, para Daniel nada cambió. ¿Cuál es el contexto de esta gratitud de Daniel? Nada más ni nada menos un edicto firmado por un rey de muerte. Nada más ni nada menos. No era cárcel, no era expulsión, no era suspensión por 3 meses, era muerte. Ya había un edicto firmado. Lo iban a echar al foso de los leones. ¿Y qué dijo este hombre? Cuando supo que el edicto había sido firmado, se puso a quejarse, ¿cierto? Y a buscar quién lo podía librar. Y a buscar componendas. Entró en su casa
y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Y hay un momento en que él dice, y si perezco, que perezca. Es un hombre que no da gracias el domingo solamente, que había aprendido la bendición de la gratitud y la alabanza como un estilo de vida. Porque sí, porque no, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, en lo bueno y en lo malo, le daba gracias a Dios, gracias al Señor. Luego ustedes saben el final de la historia, cómo el Señor lo libró. Y por último, la falta de gratitud es uno de los primeros pasos del hombre para hundirse en su propia corrupción. La falta de gratitud es uno de los primeros pasos del hombre para hundirse en su propia corrupción. Miren el verso 19. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Para el Señor Jesucristo, mucho más importante que sanar a este leproso de su lepra era darle la salvación. Los otros 9 podían haber recibido la salvación también, pero su ingratitud le cerró las puertas, o se cerraron ellos las mismas puertas. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresaron? 1. Pregunta, ¿fue su falta de gratitud la que los condenó? No, ya ellos estaban condenados, ya ellos estaban en condenación eterna, pero fue su falta de gratitud lo que los alejó de la salvación. Eso sí ocurrió. Fue la falta de gratitud la que los alejó de la salvación. En Romanos capítulo 1, el verso 21, Romanos capítulo 1, verso 21, dice así, para explicar este punto que estoy mencionando. Está hablando el apóstol Pablo de la condición de los hombres de la época. Y nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Veamos el verso 22, por favor. Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Siguiente. Por lo cual también, miren esto, por lo anterior, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. En este texto nos muestra la palabra de Dios cómo la conducta, la actitud, el corazón de las personas que no tienen a Dios en su corazón es de ingratitud a Dios, ¿sí? De ingratitud continua al Señor. Y cómo esa ingratitud los lleva a que sus mentes y sus corazones sean entenebrecidos. Y aún creyéndose en ellos sabios, se dice, se vuelven necios. Y muestra cómo pierden toda noción de naturalidad. Dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y ustedes conocen el resto del pasaje. ¿Cómo empieza la depravación en los seres humanos? Por la ausencia de la gratitud a Dios, por no reconocer a Dios como el autor de todas las bendiciones. Quiero aclarar este punto, atención aquí, y ya voy a terminar. Un hijo de Dios, mírenme aquí por favor. Un hijo de Dios no solamente le da gracias a Dios por las bendiciones que recibe, que debe hacerlo, sino que tiene muy en cuenta el dador de la bendición.
tiene en cuenta al Señor, a Cristo. A Él es el que le da la honra, ¿sí? La nueva era, muchos de los seminarios de la nueva era, de los neurocoaching, de los que tienen la tendencia a dar a ir a seminarios para mejorar su autoestima y todo esto, y no es que haya mucho de malo en esto, hay cosas que sí, centran la gratitud en sí mismos. Y por ejemplo, le enseñan en los seminarios, algunos seminarios, la necesidad y la importancia de dar gracias, ¿sí? Promueven que la gente sea agradecida, pero ¿saben cuál es la meta? Que tengan mejores relaciones con otros, que tengan más tranquilidad, menos estrés, que sean agradecidos para que tengan paz mental y para que tengan salud emocional. Su gratitud no es Jesucristo. La gratitud no es canalizada hacia el Señor. Es muy diferente la gratitud de ellos a la gratitud de un hijo de Dios. La gratitud de un hijo de Dios está centrada ¿en quién? En su Señor, en Cristo Jesús, en su Salvador, en Dios. Ahí está centrada nuestra gratitud. Es en Él. Ni siquiera en la bendición, sino en el que nos bendice. Ellos no dan gratitud a Dios. Ustedes encuentran, por ejemplo, frases como: le doy gracias al universo, a la Pachamama, a los astros que se han puesto en orden para bendecir, a la luz, a los ángeles, a la madre tierra. Qué tristeza, qué tristeza. Qué bendición tan grande además, o también para los hijos de Dios, que podemos darle gracias al que la merece, al Señor. Dice Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Precioso texto. Voy a volverlo a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La gratitud de un cristiano, de un hombre, de una mujer que ha nacido de nuevo, está centrada en un reconocimiento primero de que no merece nada. En primer lugar, de que no merecemos absolutamente nada. Que no somos el centro del universo. Que todo lo que recibimos es por pura misericordia. Que Dios no tiene obligación de bendecirnos, pero que lo hace por gracia. Así como lo explica Santiago capítulo 1, el verso 17. Él no tiene obligación, sin embargo, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, lo precioso, lo hermoso que tienes, todo lo que tienes, el Señor te lo ha dado por misericordia. Alabado sea su nombre por su misericordia. Piensa en las dádivas, piensa en las cosas que te ha dado el Señor. Te ha dado hermanos, te ha dado una familia, te ha dado un cónyuge, te ha dado una iglesia, te ha dado unos hermanos en Cristo, te ha dado un techo donde vivir, te ha dado una comida al día, al menos, te ha dado inteligencia, puedes ver, puedes mover tus extremidades. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Gloria a ti, Señor. La gratitud de un hijo de Dios se centra no solo en la bendición recibida, sino en el autor de sus bendiciones. No da gracias para manipular a Dios, sino para honrarlo. Da gracias por lo que tiene y da gracias por lo que no tiene. Da gracias por lo que sí ha recibido y da gracias por lo que no ha recibido o que a lo mejor no recibirá. Si no lo recibo, Señor, es porque no lo necesito. Y tú serás suficiente para mí. Amén. Que el Señor nos dé sensibilidad espiritual en aquello que es evidente y en aquello que no es tan evidente. Muchas cosas no las entendemos, pero dale gracias a Dios porque Él sigue actuando. Que tú seas como ese único leproso
y no como los 9. Amén. Que entendamos que el Señor nos da mucho más de lo que pedimos o entendemos, como a este leproso. No solamente le quitó su lepra, sino que le dio la salvación y la vida eterna. Oremos, démosle gracias al Señor. Mientras ponemos una canción de alabanza y gratitud al Señor, cierre sus ojos, por favor, para que no se distraiga. Cierre sus ojos allí en su corazón. Dígale, Señor, cuánto necesito ser más agradecido, más agradecida. Cuánto necesito, Señor, valorar la salvación que me has dado. Cuánto necesito mirar que la lepra que quitaste de mi corazón, la del pecado, que este don inefable que me has dado es más valioso que cualquier otra cosa que pudiera pedirte, que cualquier otra bendición que pudieras darme, y sin embargo me sigues dando bendiciones. Padre, cuánto te alabo y te adoro por tu palabra. Oh Señor bendito, guarda nuestros corazones de ser como los 9 leprosos. Señor, de muchas maneras hemos actuado así. Yo lo he hecho, Señor. Señor, dame un corazón agradecido. Un corazón que manifieste la gratitud postrándome delante de ti, compartiendo tu palabra y tus maravillas con otros. Levantando manos a ti, Señor, en mi casa 3 veces al día, dándote gracias 7 veces al día, adorándote y glorificándote, Señor. Siendo humilde para reconocer que no merezco nada, sin embargo me lo has dado todo, Señor. Padre, yo te alabo y te bendigo y te adoro. Te doy gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Levante sus manos y desee y alabe a Dios. Póngase en pie y alabe a Dios. Y dígale, Señor, bendito seas. Que mi gratitud no sea solamente externa, sino interna y externa también. Que mi gratitud y mi adoración a ti sean con todo el corazón. Que cada vez que vengo a la iglesia venga y adore con júbilo, con alabanza, con reconocimiento a ti. Que en los tiempos de mi devocional yo te adore y te bendiga, Señor, porque eres bueno. Que este mes de diciembre, el mes donde celebramos tu nacimiento, tu advenimiento al mundo, que estemos llenos de gratitud. Que el 2024, Señor, al finalizar el próximo año, podamos decir: crecí más y más en agradecerte a ti. Hice a un lado las quejas, las murmuraciones, y se entrena a adorarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, gracias. Toda la gloria, toda la honra te la mereces tú. Bendito sea, Señor. Te adoramos, Jesucristo precioso, Salvador amado. Adoro tu nombre precioso, Jesús. Te adoro, Cristo amado, te bendigo. Toda la gloria para ti, Señor. Bendito seas, Jesús. Y lleno de temor, con angustia en mi corazón, Te bendeciré. Cuando vea mi salvación, me alegraré. Y sin ver respuestas, Señor, aún lo diré. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré cuando todo vaya a mi favor y mis planes tú cumplas, Señor. Te bendeciré. Te bendeciré en momentos donde hay dolor.
aun sin fuerzas me humillaré y te bendeciré. Cuando vean mi salvación, me alegraré. Y sin dar respuesta, Señor, aún lo diré. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Él. Bendito sea tu nombre, Bendito Señor. sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Te bendeciré, siempre cantaré, tu nombre alabaré. Te bendeciré, siempre cantaré, tu nombre alabaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Alabe al Él. Señor, adórelo. Bendito sea el nombre del Señor, bendito con gloria y poder. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres bendito, sea Señor. Él, bendito sea Bendito el sea, nombre del Señor. Bendito con gloria y poder. Bendito, alabado, exaltado, glorificado sea tu nombre, Jesucristo, Hijo de Dios. Bendito seas, Salvador amado, que nos libraste de la condenación eterna, que nos sanaste y nos limpiaste de la lepra del pecado. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente. Señor, bendiga sus preciosas vidas. Gracias, Jesús.